Estamos aquí en nuestro primer encuentro, ¿verdad?, del seminario hidrosanitario, que la idea es compartir información, más que nada, ¿verdad? Esa es la idea que nosotros vamos a tener. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar un flujo de trabajo de un modelador hidrosanitario, básicamente. Ok, de un modelador hidrosanitario. Nosotros generalmente, no siempre, pero generalmente vamos a trabajar vinculando un archivo. A veces pudiéramos trabajar dentro del mismo archivo sin ningún inconveniente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un archivo. En este caso es un archivo de plomería y vamos a vincular ese modelo arquitectónico que yo le acabo de pasar ahí en el grupo de Telegram, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo archivo. Le doy aquí a navegar y voy a utilizar IM Plumbing. Ok. IM Plumbing, que es la plantilla que hemos configurado, ¿no?, para nosotros trabajar. Tiene algunas configuraciones previas, ¿verdad? Entonces voy a buscar esa plantilla y la voy a colocar en el grupo para que también tengamos la misma información, ¿verdad? Vamos a buscarla aquí dentro de... Hay muchos que ya la tienen, que están en el taller. Y voy a colocarla aquí en... Vamos a ponerle aquí plantilla de plomería. Ok. Vamos a esperar que suba para que puedan, lo que puedan hacerlo, lo puedan ir haciendo conmigo, el ejercicio. Esto quiero que sea lo más práctico posible. Si no nos da el tiempo para abarcarlo todo, pero sí que sea práctico lo que vamos a ver. Vamos a aprovechar ahí, tal vez se van agregando ya más personas. Veo a Fátima, saludos Fátima. Veo aquí a Patricia, ya estaba muy activa. Ok. Juan José dice presente ahí, pero no lo veo aquí en el... ¿Me escucha ahí, Juan José? Ok, ya lo subí, lo pueden descargar para que podamos verlo y trabajarlo. Entonces, hablaba que nosotros tenemos esta plantilla y esta plantilla tiene la nomenclatura que hemos hablado siempre del BS 1192, que por cierto, acabo de colocar ahí el archivo de la nomenclatura definida por la Building Smart de España, ¿verdad? Y se parece mucho, o sea, definitivamente todo sale del BS 1192. Ligeras diferencias, pero viene siendo lo mismo. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta nomenclatura, bueno, la podemos seguir utilizando. Eso en cuanto a la nomenclatura, ¿verdad? Ahora, cuando yo me voy al navegador de proyecto, que me voy a hacer uno nivel plomería, pues entonces ya viene el asunto de vincular el archivo, y entonces vamos a vincular el archivo que tenemos, que no tiene esa nomenclatura porque es un ejercicio, es el que le acabo de pasar. Entonces me voy a ir a Insert, Link, y me voy a Link Revit, ¿verdad? Porque es un archivo de Revit. Y lo voy a buscar. Es ese archivo que dice baño ARQ, ¿verdad? Y le doy a abrir y voy a insertar ese elemento aquí, ¿no?, en esta parte. Para asegurar que no se me vaya cualquier información, voy a salvar como proyecto y lo voy a salvar ahí mismo, pero le voy a poner baño. Me voy a olvidar de la nomenclatura. Esto es porque estamos en un ejercicio práctico, ¿verdad? PLO de plomería, y le doy a guardar. Eso es para asegurar lo que tenemos aquí. Ok, cuando nosotros nos acercamos aquí a este archivo vinculado, hay otro flujo de trabajo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que uno selecciona aquí el archivo vinculado, le pone un pin para evitar que se mueva o que se borre,
Y en Edit Site le colocamos la delimitación de habitación para si quiero usar la nomenclatura de los rooms. En esa parte la vamos a obviar por hoy. Eso tiene que ver con el manejo de la vinculación. Me interesa más entrar al manejo de las instalaciones. Aquí hay un hash que pudiéramos ocultar a través de visibilidad y gráfico, ¿verdad? Pero por ahora no me interesa eso. Lo que me interesa es el manejo de esto. Cuando nosotros estamos trabajando vinculado, ¿verdad? Vinculado, fíjense que aunque yo pueda seleccionar con la tecla Tab el elemento no me muestra los conectores, entonces no puedo, definitivamente no lo puedo trabajar así. Tengo que generar una copia en este archivo, que de alguna manera facilita el trabajo porque podemos separar la copia del elemento vinculado. Entonces yo puedo venir aquí a Collaborate, me voy a Copy and Monitor, ¿verdad? En el grupo Coordinate, Copy and Monitor, Select Link, selecciono ese elemento y voy a hacer una copia. Esa copia es una copia múltiple, entonces elijo aquí múltiples, ¿verdad? Entonces selecciono el lavamanos y con la tecla control sostenida, ¿verdad? Para que se muestre el signo de más. Voy seleccionando todo aquello que quiero copiar. Quiero copiar básicamente esos 4 elementos. Para finalizar la copia múltiple, le doy aquí a Finish. Ahí se va a generar la copia de cada uno de los elementos que acabo de seleccionar. Y entonces ya ahí están copiados. Pues ya puedo entonces finalizar ese comando, ¿verdad? Ese de Copy Monitor, finalizarlo aquí. Ok. Entonces, vamos a ver esto en un 3D, una vista 3D de plomería aquí. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Si yo selecciono el elemento vinculado y lo oculto temporalmente, bueno, pues ya ahí me aseguro de alguna manera, tengo la certeza de que copié todos los elementos y que esos elementos tienen sus conectores. Ok. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Miren, lo más importante al momento de generar un modelo hidrosanitario, lo más importante es la información, ¿verdad? Para el manejo de la data. Y la información se maneja a través de los conectores. Quiere decir que un solo elemento, debe contener al menos un conector de los sistemas que a mí me interesa manejar. ¿Ok? Entonces, en este punto voy a salir del proyecto para explicar lo que sería el manejo de esos conectores. Entonces, me voy a auxiliar del lavamanos. ¿Por qué del lavamanos? Porque el lavamanos, comparado con los otros elementos, es el más completo en cuanto a conectores. ¿Por qué? Porque tiene un conector de agua caliente, un conector de agua fría y tiene un conector de drenaje sanitario. O sea, tiene los 3 sistemas en un solo volumen, en un solo elemento. En el caso del inodoro tiene un solo conector de agua fría. En el caso de la ducha tiene un conector agua caliente, agua fría, pero no tiene drenaje sanitario. Este no tiene agua caliente, este no tiene agua fría. O sea, el más completo es este. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este elemento y le voy a dar a editar familia. Ok, aquí estoy en el elemento. Hay elementos que se manejan en un nivel de desarrollo determinado, vamos a decir, en términos geométricos. Si ustedes se fijan, este elemento, me voy a ir aquí al 3D para poder girar, aquí lo giramos, este elemento, las conexiones están aquí, en la pared, donde da a la pared. O sea, la conexión, aunque esta grifería de aquí es una grifería de un fabricante y tiene sus conectores, no hay un tubo que vaya de la pared a la grifería. O sea, ese detalle interno no lo tenemos. En algunos casos se puede dar que sí,
en otros no. Eso va a depender del nivel de madurez que nosotros queramos llegar. ¿Ok? Ahora, eso, ¿qué tanto? Ahí sí viene esa pregunta y debiéramos hacer ese laboratorio. Recuérdense que la idea de este seminario es ver cómo vamos mejorando esa precisión. ¿Qué tanto puede influir que ese segmento de la pared a la grifería, qué tanto me puede influir en un cálculo de diseño sanitario? O sea, habría que ver eso. Si en una vivienda probablemente no sea nada, en un hotel probablemente sea considerable, porque son pequeñas piececitas que se van añadiendo para fines de cuantificación y para fines también de diseño. Ok, pero en este caso estamos asumiendo, bueno, que llegamos a una conexión. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que esto que nosotros estamos haciendo, ¿va? Pudimos haberlo resuelto, o sea, con esto, miren. Yo tengo aquí una forma, que es esta. Y yo puedo decir, ese es mi lavamano. Ese cubo, mi lavamano. Para fines geométricos no me dice nada. Ahora, cuando yo le coloque los conectores, yo puedo tener ese cubito y decir eso es un lavamano, y si los conectores están bien, mi sistema va a funcionar bien. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una... no existe una relación, o sea, por la forma que tenga la volumetría, eso no te va a aportar al cálculo, no. Lo que te va a aportar al cálculo es la data que tú le pongas al conector. Ok, entonces, como estamos trabajando basándonos en eso, a mí ahora mismo no me interesa esa geometría para los fines de ahora, para los fines del cálculo. ¿Qué sí me interesa? Los conectores, estos conectores. Y esos conectores van a depender de los parámetros que yo le vaya a colocar. Ok, entonces ahí viene el asunto de elegir el conector. ¿Cómo lo vamos a elegir, verdad? O sea, cuando nosotros tenemos aquí un elemento cualquiera, ¿verdad? Vamos a suponer que voy a colocar una instrucción y la voy a colocar aquí, en esta cara. Esa instrucción la voy a colocar aquí. Le pongo esto y le doy, qué sé yo, cualquier... Bueno, es demasiado esto. Ok, hice esto para que ustedes vean cómo se coloca el conector. Digo, ya todos lo saben, lo que vamos a hacer la configuración. Vamos aquí a crear sistema y como es un conector de tubería, ponemos pipe connector y lo ponemos face en la cara, ¿verdad? En esta cara de aquí afuera. Ok. Estoy haciendo esto aparte para que veamos de dónde viene cada cosa. Ese conector, cuando yo lo selecciono, ese conector va a tener una configuración mecánica que tenemos que tomar en cuenta, que es esta configuración que está aquí, mecánica. Es la más importante, yo creo que es la más importante de todas. Y va a tener una configuración de flujo. Entonces hay que tomar en cuenta esos dos datos, básicamente. Hay unos datos de dimensionamiento, bueno, pero eso no puede incidir en el momento de hacer el cálculo para lo que serían los caudales, los segmentos de tubería. Pero para los fines de ahora, para definir el conector realmente, la configuración mecánica es lo más importante. Esa configuración mecánica yo la puedo hacer de manera directa aquí a través de estos parámetros de ejemplar o la puedo relacionar, ¿no? En este caso lo vamos a hacer directo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando el dimensionamiento, la configuración de dimensionamiento, venimos aquí a tipo de familia y en tipo de familia nosotros hemos creado un parámetro que se llama, aquí lo tenemos, radio de agua fría, por ejemplo, suponiendo que sea radio de agua fría, ¿verdad? Ok, ¿de dónde viene eso? Bueno,
Un dato importante para evitar confusiones. Y quiero que pongan esa notica. Cuando nosotros vamos a determinar tamaños de tubería, tenemos que hacerlo con el parámetro adecuado siempre. O sea, nosotros venimos aquí y le damos a adherir parámetro, ¿no? Y cuando le damos a adherir parámetro, perdón, no es esto, estoy ahí editando, adherir parámetro aquí. Ese parámetro que vamos a usar, decidimos si va a ser un parámetro de familia o compartido. Todo va a depender del uso. O sea, si es un parámetro que yo voy a utilizar en varios proyectos, que voy a estar saltando de un archivo a otro, o sea, para no tener que hacerlo otra vez, yo pudiera usar el parámetro compartido, ¿verdad? En este caso voy a usar un parámetro de familia para quedarme ahí en ese elemento. Ese parámetro yo lo puedo llamar, por ejemplo, radio agua fría. El hecho de formar dos parámetros, uno para el radio y otro para el diámetro, me da mucha flexibilidad. Me gusta utilizarlo de esa manera particularmente, porque me da mucha flexibilidad al momento de crear fórmulas. En este caso, ese que dice radio agua fría, fíjense que esto nosotros queremos que aparezca aquí, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un parámetro tipo. Queremos que sea un parámetro tipo para que todos los tipos, los 10 o 20 lavamanos que se pongan, bueno, cambien al mismo tiempo. La disciplina, aquí es que viene un error común. En la disciplina, muchas veces se deja común y se deja el tipo parámetro como longitud y se agrupa en dimensiones. Entonces, lo que estamos haciendo es separando el parámetro de tubería y dejándolo en una disciplina común, lo cual es entiendo yo, no es eficiente. No voy a decir que es un error, porque todo va a depender de cuál es el objetivo, pero no sería eficiente. Lo eficiente es definir la disciplina, en este caso tubería, piping, y entonces buscar aquí ese tipo de parámetro que se refiere al tamaño de la tubería. Mírenlo ahí, pipe size, tamaño de la tubería. Y aunque lo agrupemos dentro del grupo dimensiones, bueno, pero el tipo de parámetro está identificado por su disciplina y está identificado por el tipo de parámetro, ¿verdad? O sea, esa data está claramente identificada. Y por eso yo puedo separarla, porque a veces yo uso longitud en metro en un proyecto. Sin embargo, el tamaño de la tubería yo puedo usar otra nomenclatura, puede ser en pulgada, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer, le doy OK y se genera ese parámetro. Fíjense que aquí dice 0 pulgadas, o sea, no le he puesto todavía el parámetro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear otro parámetro, voy aquí a adherir y creo el siguiente parámetro que diga diámetro. Agua fría. O pudiera poner agua fría radio, agua fría diámetro, como ustedes quieran, ¿verdad? Como lo quieran organizar. En la disciplina vuelvo otra vez e indico que es pipe y vuelvo otra vez e indico que es el tamaño de la tubería. Pero en este caso estoy hablando de diámetro. Entonces cuando le doy OK, tengo ese diámetro. Siempre es bueno irlo organizando. Por ejemplo, yo pongo generalmente el radio, después el diámetro. Y entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a generar una fórmula, ¿verdad? En la que voy a decir que el diámetro agua fría es 2 veces el radio agua fría. Entonces vengo aquí y busco esto. Vamos a ponerle aquí un cuarto. ¿Ah? Un cuarto de pulgada al radio. Y aquí le vamos a poner, recuérdense que tenemos que poner exactamente radio agua fría, ¿no? Sería por 2. Por 2. ¿No? Fíjense en un dato, que los nombres son muy sensibles. Y aunque ustedes ven ahí que dice radio agua fría,
es probable que aquí yo le haya puesto un acento. El hecho de que no tenga el acento aquí me da problema, ¿verdad? Porque tengo que poner radio, agua fría. Y ahí lo cogió. Simplemente por un acento. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con esas sensibilidades que tiene que hay que tener en la fórmula, ese detalle. Entonces, nosotros vamos aquí, vamos a aplicar y le vamos a dar OK. Eso en cuanto a las dimensiones, ¿verdad? Yo puedo entonces venir aquí, seleccionar este conector y entonces tengo la opción de colocar de manera directa el radio, si lo estoy trabajando de esa manera, aquí, o utilizar el parámetro que acabo de generar. Entonces me voy aquí a este botoncito y relaciono este parámetro de ejemplar, lo relaciono con el parámetro que tengo aquí que se llama radio agua fría. Y le doy OK. Entonces ahí asume el parámetro de media pulgada que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces ahí tengo solucionado lo que es el dimensionamiento de ese conector. Ese conector, entonces viene aquí los parámetros que se relacionan con, lo voy a decir en el siguiente orden, el sistema de clasificación. Ok, ¿cuál va a ser? ¿Cómo vamos a clasificar ese sistema? Ese sistema, si yo lo clasifico como suministro de agua fría, domestic cool water, ¿no? Yo voy a tener un flujo de configuración, una dirección y lo que pudiera decirse un método de pérdida. Y en el caso casi siempre en los casos de drenaje sanitario, activamos esta condición que dice permitir el ajuste dependiente. Ese ajuste dependiente solamente va a ser en sentido vertical, no lateral, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, si estamos hablando de suministro de agua fría, lo correcto sería, en esta configuración de flujo, nosotros utilizar unidades de aparato. ¿Ah? Unidades de aparato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aparato sanitario, o sea, de un plumbing fixture que va a recibir el fluido de lo que sería un equipo mecánico. Y en el caso del equipo mecánico, la configuración, el flujo de configuración, ¿va? Sería entonces calculado, ¿va? En este caso estamos hablando del aparato sanitario. Entonces la dirección del flujo es hacia adentro, porque está introduciendo agua. O sea, esa agua viene de un equipo mecánico que llamamos, pudiéramos llamar acometida, por ejemplo, viene de la acometida y va a recibirla el lavamanos. El método de pérdida aquí nosotros pudiéramos usar no definido, coeficiente, el coeficiente K es como la aspereza, ¿va? de la tubería, o especificar la pérdida. Ok, generalmente, bueno, aquí en este caso vamos a utilizar esta configuración. Hay un punto importante que es las unidades de aparato para nosotros poder determinar los cálculos, ¿verdad? De tamaño de tubería, de caudales, ese tipo de cosas. Eso nosotros lo tenemos aquí en el flujo mecánico, dice unidades de aparato, y eso lo vamos a relacionar, ¿verdad? Nosotros vamos a venir aquí a este botoncito y Revit por defecto trae una nomenclatura estandarizada que es la CWFU, HWFU y WFU. Estaríamos hablando CWFU sería Cool Water Feature Unit, ¿verdad? O sea, unidades de aparato para lo que sería el agua fría. Aquí es Hot Water, de agua caliente, y esta de aquí que queda sería para ya la parte de drenaje. Esos parámetros son los que están aquí en tipo de familia, que nosotros lo hemos definido aquí aparte, en mecánica, ¿verdad? Lo definimos aquí. Si nosotros vamos, fíjense que voy a venir aquí al editor para que ustedes vean la configuración. Para crear ese parámetro, nosotros usamos pipe y future unit
y lo agrupamos en mecánica. O sea, nosotros lo que hicimos fue esto, adherir aquí, le pusimos el nombre, qué sé yo, WFU, ¿ah? Incluso lo voy a poner diferente, como ya tengo uno, vamos a suponer agua, unidades de aparato. Me voy a inventar, eso no se usa, pero es para mostrar de dónde viene. Entonces aquí buscamos piping, que es la disciplina, y aquí buscamos lo que serían las unidades de aparato, Future Unit, y lo agrupamos en Mechanical, ¿no? Entonces le damos OK. Fíjense que aparece ahí en Mechanical. Ok, tenemos que hacerlo de esa manera para que el cálculo salga de manera correcta. Esto lo podemos eliminar. Lo voy a eliminar, simplemente fue para explicar. Ahora, ¿de dónde vienen estos valores que colocamos aquí? Vienen, en el caso de Revit, vienen ya configurados con el Código Internacional de Fontanería, donde en la tabla E103.3, eso se lo voy a facilitar más adelante, me imagino que aquí hay muchos que lo tienen, están definidos las unidades de aparato dependiendo si el aparato es de uso privado, si es de uso público, eso va a variar mucho, ¿verdad? En ese sentido. En este sentido, yo voy a necesitar, recuérdense que estamos haciendo este taller para ir retroalimentándonos, de cómo nosotros, por ejemplo, Michelle, Francisco, ¿verdad? Y todo lo que estamos aquí, que tienen que ver con esta parte, revisar esa tabla y revisar lo que tenemos como normativa local para nosotros, para el manejo de esa tabla. Y entonces ver cómo nosotros configuramos una plantilla que sea fácil utilizarla en ese sentido. Ok. Por ejemplo, en este caso de un lavamanos, estaría contemplado aquí para el drenaje una unidad de aparato para agua caliente 0.5, agua fría 0.5, por ejemplo. Eso se define aquí, pero se debe indicar aquí. Cuando seleccionamos el conector, debemos indicarlo aquí. Yo lo puedo indicar de manera directa, pero tendría que estarlo cambiando cada vez que necesite. Y eso no me interesa. Lo que me interesa es relacionarlo. Por ejemplo, si estoy hablando de agua fría, vengo aquí CWFU y le doy OK. Y ya ahí está indicado la unidad de aparato para esos fines. Lo que sería el parámetro de presión, si yo vengo aquí, fíjense que yo tengo un flujo, una presión de flujo. Aquí estamos hablando de 8 PSI. Estamos hablando de un lavamanos. Entonces, ese 8 PSI yo lo voy a relacionar aquí con este parámetro que tenemos aquí para indicar esa presión. Eso que yo acabo de hacer lo repito en cada uno de los conectores. O sea, fíjense que aquí este conector es el conector de agua caliente, por ejemplo, y nada, yo hice lo mismo. O sea, coloqué el conector, indiqué el sistema de clasificación que sería agua caliente, se indicó que la configuración del flujo es por aparato, unidades de aparato, la dirección hacia adentro y el método de pérdida que vamos a usar es especificar la pérdida. Aquí abajo, en el flujo, colocamos las unidades de aparato, las relacionamos con la unidad de aparato de agua caliente, perdón, y la presión. Siempre en todo elemento nosotros vamos a tener un conector principal, siempre. En este caso yo elegí el conector principal fuera el de agua fría. Ahora, ¿cómo yo sé que es el conector principal? Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, voy a ocultar, voy a aislar la categoría. Ok, la aislé para que viéramos los 4 conectores que tenemos. De los 4 conectores que tenemos, solo hay uno, el de agua fría, que tiene esta nomenclatura. ¿Qué es este? Después los otros, fíjense que están. Ok. Si yo quiero reasignar, o sea, decir, no, yo voy a considerar como conector primario el agua caliente.
Pues entonces tengo que seleccionar el de agua caliente y aquí arriba decir, ok, vamos a reasignar. Le damos un clic aquí y a partir de ese momento mi conector primario es el de agua caliente. ¿En qué me puede ayudar eso? Bueno, cuando yo estoy generando un sistema, ¿verdad? Yo voy a decir, bueno, dentro de lo que es el lavamanos, ¿verdad? Mi suministro de agua fría va a ser mi conector principal. O sea que cada vez que yo seleccione el lavamanos, bueno, va a asumir por defecto lo que sería ese sistema. Voy a seleccionar aquí, voy a reasignar aquí. Ok, entonces ese de agua fría pasa lo mismo. Cuando yo lo selecciono, fíjense que aquí el radio está vinculado con el parámetro correspondiente. Y aquí, que no se olvide esto nunca, el sistema de clasificación, agua fría, flujo, unidades de aparato y bueno, hacia adentro y especificar la carga y el flujo mecánico. Otro dato importante, por ejemplo, si nosotros estamos usando un conector sanitario, ¿verdad? Un conector de drenaje, aquí la configuración no va a variar tanto tampoco, en este sentido. Aquí lo que va a suceder es que ese conector que yo tengo aquí, voy a usar un radio que va a estar vinculado ya a un radio de drenaje, no al de agua fría ni agua caliente. Y entonces ese conector se define como sanitario, se define la configuración del flujo también como unidad de aparato, pero la dirección es hacia afuera. ¿Por qué? Porque estoy sacando el fluido, está hacia afuera. En este caso no se define, esto es por gravedad, no se define lo que sería la pérdida. Ok, entonces, ¿en cuáles ocasiones el sistema de inspección no funciona? Bueno, si yo este conector, en vez de decir hacia afuera, dijera hacia adentro, voy a tener problemas con el inspector del sistema. Le digo esto porque a veces cuando no aparece el inspector del sistema, lo he estado mencionando últimamente, quiere decir que el conector está mal configurado. O sea, puede ser que ese conector que es de drenaje diga hacia adentro. Entonces hay una incoherencia. Entonces el inspector del sistema no te va a aparecer. Entonces, cuando ustedes ven que no le aparece el inspector del sistema, entren a la familia y revisen los conectores. Entonces, ok, bueno, aquí esto es hacia afuera. Ok. Y de esa manera, fíjense que hemos generado de esa manera se generan esos tres conectores, ¿verdad? Voy a resetear aquí y simplemente quise mostrar esto. Otro dato de configuración del elemento es el siguiente. Cuando nosotros vamos a la categoría, aquí, categoría, y yo entro, es sumamente importante definir la categoría de familia correcta. ¿Ok? Porque de eso va a depender si generamos correctamente el sistema. Ok, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros hablamos de plumbing fixture, estamos hablando de un elemento que recibe el fluido, ¿no? Y que aporta caudal a lo que sería el sistema. O sea, es parte del sistema y cuando se conecta la tubería, recibe, ustedes van a ver una flechita que recibe el agua, pero hay otra tubería que sale que debe indicar lo mismo. Y eso se hace porque la categoría está asignada de manera correcta, plumbing fixture. Si yo cambio la categoría y le pongo mechanical equipment, la configuración cambia totalmente. ¿Por qué? Porque un equipo mecánico suministra el fluido, no lo recibe, sino que suministra. Estamos hablando de un elemento que aporta a todo el sistema. Ok, en el caso de esto es un elemento del sistema. Y si hablamos de la categoría Pipe Accessory o Pipe Fittings, uniones, estamos hablando de intersecciones de tubería, ¿va?
que en ese caso no estaría aportando al sistema, sino simplemente es una intersección. ¿Cómo puede influir en la intersección? Bueno, influye en la velocidad, puede influir en la velocidad y en ese tipo de cálculo. Luego aquí abajo, donde dice parámetro de familia, nosotros vamos a definir siempre, en mi caso, cuando se trata de plomería, me gusta definir que la dimensión del conector se utilice radio. Y eso lo vamos a ver después, más adelante, porque eso te da más flexibilidad. No es que no puedan usar diámetro, lo pueden usar diámetro también, pero en mi caso me gusta más utilizar esa opción. Luego está lo de la Uniclad, bueno, ya eso es para fines de presupuesto, hacer cuantificación. No vamos a entrar ahí ahora. Entonces, haciendo como un resumen, yo diría, bueno, definir aquí la categoría de la familia, ¿verdad? Básicamente, y luego en los tipos de familia, definir los parámetros acorde al tipo de familia. Ustedes se van a encontrar con muchas familias que utilizan el parámetro longitud para el radio de una tubería. Eso no va a ser muy eficiente. O te muestran el parámetro de presión como un parámetro de texto y te lo ponen así, 8 PSI. Entonces ya no sería un valor, es un texto. Ok, entonces tenemos que asegurarnos que cuando decidimos utilizar el parámetro de la presión del flujo, diga piping, asegurarnos que aquí diga piping y asegurarnos que aquí diga presión, ¿verdad? Porque si aquí dice común y aquí dice texto, pues simplemente es un texto, no me va a servir para el cálculo. Le estoy dando algunos detallitos que se pueden encontrar en todo este proceso. Ok. En este sentido. Entonces, aquí vimos esta configuración de un plumbing fixture, ¿verdad? De un aparato sanitario. Voy ahora, lo que voy a hacer es que voy a salir de aquí. Fíjense que me estoy yendo de lo particular a lo general. Eso lógicamente se va a repetir en estos conectores que tenemos aquí. Se va a repetir lo mismo, igualito. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver ahora? Bueno, ¿de dónde viene el agua? Aquí. ¿De dónde va a venir? Ah, bueno, va a venir de un equipo mecánico. Entonces vamos a ver la configuración de un equipo mecánico. Y le voy a mostrar dos elementos que son igualitos, pero tienen una configuración diferente y tienen un comportamiento, por ende, un comportamiento diferente. Por ejemplo, si yo me voy aquí, me voy a ir al primer nivel, ¿no? Y voy a poner una válvula que va a simular la acometida. Una válvula X, ¿no? En esta plantilla yo la tengo ahí mismo. O sea que yo puedo venir aquí a System. Recuerden una cosa. Cuando estamos hablando de Plumbing Feature, yo lo voy a buscar en la pestaña System, Plumbing and Piping, y voy a usar Plumbing Feature. ¿Va? Cuando es un aparato sanitario, como por ejemplo un lavamanos, un inodoro, una grifería, etc. Ahora, como es un equipo mecánico, tengo que buscarlo en el grupo Mechanical, en equipo mecánico. Cuando sea una intersección, entonces voy a trabajar con estos elementos de aquí, lo que tienen que ver con válvula, fittings, etc. Ok, entonces, aclarado eso, es un equipo mecánico, lo vamos a buscar aquí. Le vamos a dar un clic y en el selector tipo, nosotros nos encontramos con una válvula, entre comillas, válvula, de lo que sería mi acometida. Entonces, fíjense, voy a usar esta válvula de 1 pulgada y la voy a colocar aquí. Bueno, la barra espaciadora la voy a dar aquí. La acabo de colocar en 0, ¿verdad? Nivel 0. Pudiera colocarla menos .30, por ejemplo. Vamos a enterrarla a un pie, por lo menos. La voy a poner aquí. Ok. Esa válvula que acabo de colocar, vamos a verla aquí en el 3D. Miren ahí. Esa válvula que tenemos ahí, si nosotros le damos un clic, fíjense que tiene un conector que dice out, hacia afuera, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esta válvula, le voy a dar editar familia.
Ok, estamos dentro de la familia ya. Esto aquí es una geometría, ¿verdad? Un volumen, se hizo un volumen. Lo más importante aquí es este conector y los parámetros. Entonces, vamos a empezar por una revisión de esa familia. ¿Qué es lo primero que tenemos que revisar? Lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos la familia es buscar el tipo, la categoría, si está correcta. Fíjense que aquí dice Mechanical Equipment. O sea, yo estoy considerando ese elemento, esa figura que hay ahí, que está simulando una válvula, la estoy considerando como un equipo mecánico. O sea, le estoy dando esa categoría de equipo mecánico, ¿verdad? Y aquí abajo, en los parámetros, le estoy diciendo, bueno, usa el radio, ¿verdad? Para los fines de definir el tamaño de la tubería. Entonces, mecánica, equipo mecánico y que use el radio. Si yo me voy a los parámetros, luego que veo la categoría, me voy a los tipos de familia para ver los parámetros. En los parámetros, esta válvula es de un fabricante. Fíjense que tiene muchísima, pero de todo esto, ¿qué me interesa? Miren, es bueno que ustedes revisen, por ejemplo, aquí hay un parámetro mecánico. Si yo le doy aquí a este parámetro mecánico y le doy a editar, fíjense que está como texto. Qué lío. O sea, es un texto, no lo puedo usar como un valor, porque está la disciplina común y está como texto. Y fíjense que esto es de un fabricante. Lo correcto es que aquí diga piping, ¿verdad? Y aquí diga presión, o sea, para utilizar el valor. Entonces, le digo siempre que revisen eso porque cuando el sistema no funciona adecuadamente, quiere decir que no está bien configurado. Claro, todo va a depender el fin último que vamos a manejar. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia. Aquí habla de radio de conexión. Si me voy aquí a editar, dice común longitud. Debería decir pipe y pipe size, o sea, el tamaño de la tubería. ¿Ah? Eso es lo correcto en cuanto a dimensionamiento. Entonces, esas son de las cositas que debemos ir corrigiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo selecciono este conector, fíjense que aquí yo voy a relacionar este parámetro de dimensionamiento, lo voy a relacionar con ese parámetro tipo que he creado, que se llama conexión radio, para que me use el radio y me define el tamaño de la tubería. ¿Qué pasa? Que como esto es un equipo mecánico, ¿no? Tenemos que definir el sistema de clasificación. En este caso, este equipo mecánico me va a suministrar agua fría. Entonces yo voy a venir aquí en el sistema de clasificación y voy a colocar que es de agua fría. Pero hay una diferencia con el aparato sanitario. ¿En qué? En la configuración del flujo. Aquí nosotros lo vamos a poner calculado. Calculado y que va hacia afuera. ¿Por qué? Porque estoy aportando agua al sistema. O sea, es hacia afuera, ¿no? Yo no estoy recibiendo, sino hacia afuera. Entonces tenemos que tener eso pendiente ahí, sumamente importante, ¿verdad? Los equipos mecánicos siempre en el flujo de configuración, por lo general lo vamos a poner como calculado, ¿no? Para que pueda funcionar en el sistema. Ahora bien, fíjense, eso es un equipo mecánico. Yo voy a colocar una válvula ahí al lado. Déjame ver si puedo colocarla aquí. Vamos a buscar válvula. Ok, esto es una válvula. Y la voy a poner así mismo de 1 pulgada. Y la voy a poner aquí al ladito. Vamos a ver si puedo ponerla aquí. La voy a rotar. Y la vamos a ver aquí en el 3D. Bueno, se me olvidó colocar esta a menos 30, ¿va? Vamos a ponerla para que estén igual. Menos 0.30. Si ustedes ven esas dos válvulas, tú dices, no, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. La geometría es igual, pero su configuración es diferente. O sea, cuando yo le doy aquí un clic, fíjense que tiene dos conectores, ¿verdad? Uno que dice in y otro que dice out, ¿verdad? Y la categoría que se muestra aquí en la paleta de propiedades dice claramente que es un accesorio de tubería. ¿Ok? Si yo selecciono aquí,
solamente tengo out y tengo un conector de salida, y dice aquí en la categoría equipo mecánico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si nosotros seleccionamos aquí y nos vamos al editor de familia, lo primero es que vemos dos conexiones, ¿verdad? Una de entrada y una de salida. Si yo me voy lo primero que reviso es la categoría. Vengo aquí a la categoría y dice accesorio de tubería, ¿verdad? Pero un punto importante, cuando hablamos de accesorio de tubería, tenemos que indicar al software que es una intersección, que es un break, en el caso de la válvula, ¿verdad? Entonces, cuando venimos aquí, en donde dice part type, tenemos que indicar que es un break, una intersección. Entonces, seleccionamos ahí. Generalmente, ustedes se van a encontrar con que esto va a decir normal, por ejemplo. Pero en este caso debemos utilizar esa opción para indicarle al software que es una intersección. Eso es sumamente importante. Aquí usamos el radio también. Entonces vamos aquí al tipo de familia. Y en el tipo de familia también revisamos los parámetros que estén adecuados, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el tamaño de la conexión, el radio de la conexión. Básicamente vamos a manejar ese tipo de parámetros. Y entonces cuando colocamos el conector, como vimos ahorita que se coloca, si yo selecciono este conector, ¿qué va a pasar? Bueno, que una válvula puede ser utilizada, como estamos hablando de, no es un aparato, sino una intersección, la válvula asume el sistema que tiene la tubería. Por ende, el sistema de clasificación aquí lo vamos a poner global. Ok, global. Mírenlo ahí. ¿Por qué global? Bueno, porque la válvula, donde yo la coloque, bueno, si lo coloqué en una tubería de agua caliente, es una intersección de agua caliente. Si es de agua fría, es de agua fría. Ok. La configuración del flujo calculado, bueno, porque no estamos hablando de un aparato sanitario. Y en este caso, este es el conector que va hacia afuera. Ponemos out. Este conector va a hacer lo mismo, lo único que es in. El flujo es hacia adentro. O sea, se supone que como es una intersección, yo entro por este lado, salgo por este lado. Lo que sería el flujo. Pero fíjense que estoy usando la misma válvula tanto para la cometida, lo que estoy cambiando es la configuración. Ok. Entonces lo más importante, aquí se ve claramente, son los conectores, más que la geometría. La geometría ayuda a hacer un detalle visual, pero los conectores son los que me ayudan a generar todo lo demás. Ok, entonces voy a cerrar aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto. Me voy a ir al primer nivel. Y entonces yo digo, bueno, ya, ¿qué necesito para formar un sistema? Yo necesito el equipo mecánico, los aparatos sanitarios, y luego ya la tubería y sus uniones e intersecciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a generar el sistema de agua fría, ¿verdad? Ese sistema de agua fría, para yo poder visualizar mejor lo que estoy haciendo, puedo venir aquí a View y activar en la interfaz de usuario lo que sería mi navegador de sistema, ¿verdad? Ponerlo aquí. Y como estamos trabajando piping, pongo piping. Entonces, selecciono mi acometida, le doy aquí a crear mi sistema de tubería. Bueno, es un sistema, como la acometida tiene un solo conector de agua fría, dice, bueno, ese sistema yo le voy a llamar agua fría. ¿Ah? Y para incluir otros aparatos dentro de ese sistema, le doy aquí a abrir editor de sistema y le doy OK. Y ya simplemente tengo que añadir lo que tenga agua fría. Por ejemplo, el lavamanos. Aquí no tengo que usar la tecla control, ¿verdad? Porque ustedes están viendo el signo de más ahí porque le dije adherir. Seleccioné el lavamanos, ahora el inodoro y la grifería. Básicamente esos tres elementos tienen conectores de agua fría, ¿verdad? Entonces aprovecho aquí y elijo el equipo de donde viene esa agua fría, que es de esta acometida. Entonces ya le doy a finalizar. ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo está bien? Bueno, en el navegador de sistema, cuando ustedes vienen aquí, tienen que fijarse en dos cosas. Número uno,
en que en forma de carpetica, esa carpetica que ustedes ven ahí, eso me quiere decir que ese sistema tiene indicado el equipo mecánico que suministra. Si no tiene ese equipo, no está completo el sistema, ¿va? Le falta eso. Y bueno, aquí indica el nombre y aquí va a indicar los aparatos que componen. Fíjense que aquí están los aparatos que componen el sistema y aquí arriba está el equipo mecánico que suministra al sistema. ¿Ok? Entonces, en términos de data, ya nosotros lo tenemos. Lo que nos hace falta ahora es la conexión para poder determinar el flujo de lo que sería el agua en este caso. ¿Ah? Para trabajar un poco más cómodo, voy a ocultar aquí el elemento vinculado. ¿Ah? Y entonces selecciono aquí esta tubería, le doy aquí un clic, de aquí salgo con una tubería de 1 pulgada, ¿va? Me muevo para acá y vengo aquí. Lo voy a llegar hasta ahí. Esa es mi tubería principal, ¿va? Esa tubería que nosotros estamos utilizando ahí es de PVC, ¿va? La elegimos aquí. Y entonces ya puedo empezar a conectar de aquí. Yo siempre utilizo el más lejano. Yo puedo utilizar este lavamanos, por ejemplo. Y como ya yo sé, porque vi en la familia que está conectado hacia la pared, pues entonces yo lo que hago es, bueno, vamos a mostrar aquí la pared. Vamos a resetear. Esta es la pared aquí. Y puedo seleccionar este icono y me voy a un poquito hacia adentro de la pared. Recuérdense que los tubos verticales se definen siempre con la elevación. Los tubos verticales siempre se definen con la elevación. Entonces, si yo voy a bajar a menos 30, menos 0.30 y continúo hasta llegar aquí. Y ya realicé esa conexión. Ok, conexión de agua fría. Esto lo puedo eliminar y esta conexión que está aquí simplemente le doy un clic a este signo de menos para que se convierta en un codo, ¿no? Y no sea una T. Lo mismo hago con el inodoro. Lo selecciono aquí, el inodoro. Yo voy a entrar un poquito a la pared y voy a bajar lo mismo menos 0.30 para conectarme al tubo principal. En este caso de esta grifería, no tengo que entrar al muro porque ya estoy dentro. Yo lo único que tengo que hacer es bajar. O sea, ya esa familia, si yo vengo aquí, bajo inmediatamente, menos 30, y llego al tubo principal. Y de esa manera ya estoy conectado. Como ustedes pueden observar aquí, yo tengo el equipo, tengo los aparatos, tengo los tubos, las tuberías. Y eso me permite que cuando yo seleccione un tubo de eso, si los conectores están bien configurados, ¿verdad? Entonces me va a aparecer aquí lo que se llama el inspector de sistema, este. Y eso me permite a mí darle un clic al inspector de sistema, darle aquí a inspeccionar y entonces ahí se está indicando el flujo del agua, ¿va? El flujo del agua, y si nos colocamos aquí, podemos ver que el flujo aquí, por ejemplo, es 15 galones por minuto y la sumatoria de los aparatos que tengo ahí, bueno, fíjense que este viene del equipo, ¿va? Entonces tiene que sumar la cantidad de unidades de aparato que yo tengo. Entonces aquí dice 3.7. Entonces vamos a verificar si es verdad eso. Aquí dice 15 galones por minuto, aquí dice 15, aquí 15. Esto es muy corto aquí realmente. Ahora, todavía no hemos definido los tamaños de la tubería. Eso lo veremos más adelante. O sea, estoy colocando lo que indican los conectores. Le voy a dar a finalizar aquí y vamos a contar. Si yo vengo aquí a este lavamanos, ¿no? Y le doy aquí a Edit Type, dentro de mis parámetros, fíjense que aquí yo tengo un conector de agua fría que tiene 0.5, un conector de agua caliente tiene 0.5 y un conector de drenaje que tiene 1. El que me interesa es el de agua fría, ¿verdad? Entonces tengo 0.5 ahí. Si me voy al inodoro,
y verificamos aquí. En el inodoro tengo 2.2. Si lo sumo con 0.5, tendría 2.7, ¿verdad? Es así. 2.7. Si yo vengo aquí a esta grifería y busco el de agua fría, me dice que tengo en agua fría 1. Si lo sumo a lo anterior sería 3.7. Entonces vamos a seleccionar esta tubería, vamos al inspector de sistema, vamos a inspect, y aquí me dice que tengo 3.7, o sea que está bien, está haciendo la sumatoria de manera correcta, ¿verdad? De alguna forma. Otra cosa que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con esto es que en la ficha análisis, ¿verdad? La ficha análisis, en Check System, comprobación del sistema, nosotros verificamos cuáles conectores están desconectados, ¿verdad? Le damos un clic aquí y hablamos de tubería, básicamente, pipe, y le damos OK. Entonces ya ahí vemos que hay unos cuantos que nos faltan por conexión, ¿verdad? Siempre es bueno revisar eso porque incluso hasta en obra se da ese caso, que se quedan alguna cosa desconectada, puede hacer. Pero también le damos un check al sistema, le decimos, le damos ahí, si lo activamos, si no pasa nada, quiere decir que todo está correcto. Todo está funcionando de manera correcta. Ahora, suponiendo que haya por aquí, bueno, lo voy a poner aquí. Voy a eliminar eso. Fíjense que inmediatamente el comprobador del sistema me dice, no, espérate, hay un problema. ¿Cómo yo sé cuál es el problema? Bueno, porque aquí, cuando yo le doy un clic, me lo dice aquí abajo. ¿Ok? Que el sistema está desconectado físicamente. O sea, ese signo de admiración que está ahí, y de hecho, esas líneas que salen aquí, me indican dónde está ubicado esa situación, ese problema, ¿va? Si yo conecto, le voy a dar para atrás. Inmediatamente yo conecto aquí, ¿va? Fíjense que no dice nada. Activo o desactivo, no dice nada. Quiere decir que está correcto, ¿va? Ahora bien, nosotros tenemos otro equipo mecánico que sería el calentador de agua. Yo voy a buscar aquí System, equipo mecánico, y voy a buscar aquí dentro de las opciones que tengo de esta plantilla un calentador de agua de esos sin tanque, ¿no? Ese calentador de agua, vamos a suponer que esté aquí en esta pared, quiere decir que voy a tener que hacer un sistema de agua caliente. Entonces lo selecciono, voy a crear el sistema de tubería, le digo que es agua caliente, que se va a llamar. Abro el editor de sistema para indicar, bueno, ¿quiénes tienen agua caliente aquí? Bueno, agua caliente tiene el lavamanos y tiene la grifería, básicamente. ¿Cuál es el equipo que está suministrando el agua caliente? Select Equipment, el calentador. Y le doy a finalizar. Fíjense que inmediatamente en el navegador de sistema se generó el sistema donde con la carpetica aparece el equipo mecánico y luego los aparatos que lo componen. Para completar y hacer el cálculo, yo voy a seleccionar el calentador, ¿no? El calentador tiene aquí una salida de agua caliente, ¿va? Y nosotros aquí vamos a bajar, está a unos 50, vamos a bajar a 1 metro, ¿no? Y nos vamos a entrar por aquí por la pared. Y luego vamos a bajar a punto 30. Lo voy a hacer así a propósito para que veamos algo que tenemos que determinar. Vengo aquí, cruzo por aquí, me voy aquí y llego hasta aquí. Como les dije anteriormente, me gusta siempre empezar por el más lejano. Vengo aquí, agua caliente, entro al muro, bajo, punto 30 y me conecto a la tubería principal, ¿no? Aquí hago lo mismo de ahorita, ¿no? Como no voy a seguir para allá, elimino y aquí le doy al signo de menos para que se genere el código. Lo mismo voy a hacer aquí en esta grifería.
y voy a salir, tubo vertical, bajo menos 30 y me dirijo al agua caliente. Ok. En cuanto a agua caliente se refiere, eso es lo único que tenemos. O sea, si yo le doy aquí a la tubería, le doy al inspector de sistema, le doy a inspeccionar, bueno, está correcto, ¿verdad? Miren, ahí está el flujo hacia los diferentes aparatos, o sea que estamos bien. Ahora, hay una situación que se da, recuérdense que yo le puse la tubería a menos 30 y puse esto a menos 30, eso quiere decir que en algún momento hay un empalme, hay una interferencia. Entonces, para determinar la interferencia, nosotros vamos a ir a colaborar, ¿ah? La ficha colaborar, vamos a coordinar y ahí hay una opción que es precisamente de comprobación de interferencia, comprobar interferencia. Le doy aquí a correr, comprobar interferencia. Aquí va a aparecer en pares. La interferencia se detectan en pares. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Como nosotros estamos en este proyecto, que lo estamos manejando, pudiéramos también hacer detección de interferencia con el proyecto, con el archivo vinculado, ¿verdad? Pero ahí hay que ser muy cuidadoso porque, por ejemplo, si yo hago una detección de interferencia con muro y tubería, voy a tener muchísima interferencia. ¿Por qué? Porque el modelo no me crea un vacío por donde pasa la tubería. Entonces, ojo con eso. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Bueno, del archivo actual, me interesa ver si hay una interferencia con el equipo mecánico, con las uniones, con la tubería y con los aparatos. Lo mismo del otro lado. Le doy a correr, ok. Se genera y entonces aquí me está diciendo que tengo básicamente dos interferencias, ¿no? Entonces yo quiero saber, en este caso es un ejercicio simple, pero si fuera un hotel de 400 habitaciones, ya no sería tan fácil. Entonces lo que hago es que selecciono aquí uno de los elementos que componen la interferencia y le digo muéstramelo, show, y me lleva directamente a donde está el problema. Mírenlo ahí. Ok, entonces ahí estoy seleccionando la tubería de agua fría. Si le doy un clic aquí, selecciono la de agua caliente. O sea, hay una interferencia entre agua fría y agua caliente. Si le doy un clic aquí y le digo muéstramelo, me lleva a donde está el otro problema, que es este, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, ya yo sé que el problema me lo está dando por la altura. No tengo que seleccionar cada uno de los tubos, no. Simplemente selecciono uno de los tubos y le digo, por ejemplo, bueno, en vez de ser menos 30, le voy a poner menos 10, por ejemplo, por decir algo, o menos 25. Vamos a ponerle menos 10, menos punto 10. ¿Ah? Eso hizo que la tubería de agua caliente esté por encima de la de agua fría, todas. Si quiero comprobarlo, vuelvo otra vez aquí, corro, selecciono los elementos para comprobar y le doy OK. Y me dice que ya todo está correcto, o sea, no hay interferencia. Si lo vemos aquí en el 3D, vamos a poner detalle alto y que muestre todo. Fíjense que aquí la tubería de agua caliente va por encima y todo lo demás. Aquí hay un dato importante y es que el agua caliente, ahora mismo nosotros pusimos la salida, pero tenemos de algún sitio debe venir el agua para calentarla, ¿verdad? Entonces podemos seleccionar aquí el sistema de agua fría, le doy a editar sistema y lógicamente tengo que incluir el calentador dentro de ese sistema. O sea, yo vengo aquí, añado el calentador, le doy a finalizar y ahora para que, fíjense que cuando selecciono el segmento de tubería no me aparece el inspector del sistema. ¿Por qué no me aparece? Porque el sistema no está completo. O sea, me falta llevar el agua al calentador. Entonces lo que puedo hacer es venir aquí, el calentador, vengo con el agua fría que está aquí abajo, bajo igual que ahorita 1 metro, entro a la pared, sigo bajando menos punto 30, vengo aquí y me dirijo hacia la tubería principal. Si yo selecciono el tubo, fíjense que inmediatamente aparece el inspector del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está completo. Si no está completo, pues entonces no me va a aparecer ahí, ¿no?
Cuando nosotros hemos hecho todo esto, entonces viene lo que sería el cálculo de tamaño de tubería, ¿verdad? O sea, yo selecciono todo esto y me va a aparecer aquí una opción para determinar el tamaño. Y aquí es donde los especialistas en eso nos van a ayudar después. Cuando yo le doy aquí un clic, yo puedo hacer el cálculo de tamaño de tubería por diferentes métodos. O sea, yo puedo calcularlo por velocidad solamente o por fricción solamente. O puede ser velocidad y fricción o velocidad o fricción. En este caso lo voy a hacer por velocidad solamente. Puede ser, podemos cambiar esto en la nomenclatura que sea metro por segundo, eso lo podríamos hacer. Y podemos determinar ciertas restricciones, por ejemplo, el tamaño de los ramales, que me calcule el tamaño solamente, ¿no? O el máximo de conexión, o puedo restringirlo a un tamaño X, o sea, que se restrinja a ese tamaño. En este caso lo voy a desactivar y le voy a dar OK. ¿Qué va a pasar? Que va a tomar en cuenta las unidades de aparato, la velocidad, todos esos elementos, y fíjense cómo cambió aquí el tamaño de algunas tuberías. Mírenlo ahí. Esta tubería se colocó de 1,5, que era de 1. Esta que era de media se colocó de 3/4, creo. Y así van cambiando. Si yo cambio el valor, vamos a suponer, fíjense que aquí, cuando yo selecciono aquí y le doy aquí a tamaño, dice pie. Aquí estamos manejando pie. Vamos a buscar aquí en las unidades. Vamos a ir a las unidades, Manage, Project Unit, y vamos a buscar aquí en Pipe lo que sería la velocidad. ¿Cómo vamos a trabajar la velocidad? En vez de pie por segundo, lo vamos a trabajar a metro por segundo. Ok, metro por segundo, le doy OK. Aquí en nuestra normativa hay unas indicaciones en este sentido. Aquí dice 1 metro por segundo. Yo lo voy a aumentar a 2 metros por segundo. Le voy a dar OK. Y lógicamente, como le estoy aumentando la velocidad, el tamaño ahora va a variar bastante, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que aquí, creo que aquí no varió, pero sí varió aquí de media. Aquí tubería de media. Esta tubería de aquí se mantuvo en 1,25. Ok. Entonces, hay unos valores que son las unidades de aparato que también influyen en este cálculo, ¿verdad? Estamos hablando ahora mismo de tamaño simplemente de tubería. Bien, yo lo voy a dejar hasta aquí. Si hay alguna pregunta, este es el momento. La verdad que pensé que podía hacerlo un poquito más rápido, pero increíble, me fue el tiempo. Recuérdense que hoy es una introducción. Vamos a seguir teniendo estos encuentros para ir ganando cierta habilidad en ese sentido. ¿Quién quiere hacer un...? Déjame revisar el chat si hay alguna pregunta. Dice aquí Carlos Espinal. Iván. No hay pregunta aquí. Bueno, dice Frank que entre 0.8 a 3 metros por segundo para tuberías termoplásticas. Muy buen dato eso. Hay datos que nosotros tenemos que ir configurando en Revit para que podamos ir haciendo esa parte. ¿No? Frank, si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Iván. Ok. Juan José Lugo. Bienvenido. Iván. Gracias. Mucha información y refrescando mucha información oportuna para, de verdad, aprovechar al máximo todos esos conocimientos. Hay una situación que siempre se da cuando uno tiene baños de espalda, o sea, tipo espejo, ¿verdad? Okay. Que tú tienes una configuración, generalmente sucede en los edificios que se están haciendo, que tú tienes simetría en ambos sentidos, tanto vertical como horizontal. Cuando tú haces un diseño, entonces quieres rebatir el baño para el otro lado.
¿qué ocurre? Que los conectores te quedan opuestos. Entonces, la configuración de la línea de tubería no te queda frente a frente, sino se cambia el agua fría queda del lado derecho y el agua caliente queda del lado izquierdo. Por el efecto de girar eso. Entonces, hay que cambiar la configuración del trayecto, hay que desconectar el sistema y volver a conectar entonces el conector. Hay una manera de hacerlo más eficientemente. Bueno, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a ver ese escenario. Por ejemplo, si nosotros aquí, vamos a ver si lo podemos hacer rápidamente aquí. Voy a colocar aquí una pared. Esta pared. Y voy a colocar aquí System, Plumbing Feature, y voy a buscar aquí este lavamanos. Este mismo que estamos usando. Ok, tengo este lavamanos aquí. Y ese lavamanos le voy a dar un mirror hacia este lado. Creo que ese es el escenario, ¿verdad? Correcto, ese es el escenario. Tiene el baño opuesto, digamos, del otro lado de la pared. Sí, eso, de hecho, vamos a colocar esto a una altura, a la altura que debe ser, ¿verdad? Punto 80. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, como dice el ingeniero Lugo, si yo selecciono aquí el agua fría, está de este lado, ¿verdad? La tengo disponible de este lado, y si me vengo aquí, bueno, no, aquí el mirror lo hizo correctamente. O sea, ¿a qué tú te refieres? Okay. Vamos a suponer que tú ahora vas a rebatir en la red de tuberías, ¿verdad? Que ya tú distribuiste de un lado. Vamos a suponer que tú terminaste un apartamento, hacer la redistribución, y al rebatir la contraria, te va a quedar el conector de agua fría del lado derecho, cuando debería ser, el conector de agua fría del lado izquierdo, cuando debería ser del lado derecho. O sea, los conectores quedan opuestos. Si tú puedes hacer el ejemplo rebatiendo ese baño como tú lo estabas haciendo ahora, okay, y trata del mismo baño que acabamos de diseñar. Este mismo baño lo hace el mirror contrario. Ok, vengo aquí y lo hago hacia arriba, ¿va? Exacto. Ok, vengo aquí. Entiendo que debe ser girar el aparato, no hacer un muro. Porque en realidad en campo usted lo gira. De forma de hacerle un mirror. Sí, porque ahí está haciendo el mirror al edificio completo. O sea, fíjate, lo que sucede es que cuando tú te pones de frente, fíjate, si tú estás en ese baño, la conexión de agua caliente está del lado izquierdo. Ajá. Cuando te pones del otro lado, ¿verdad? Te vas a quedar, tiene que estar la conexión del lado izquierdo, pero sin embargo la tubería de agua caliente, si tú la haces mirror, te va a quedar del lado enfrentada al agua fría. Ok, sí, ya entiendo ya. El punto es este, que ahí tengo la conexión lista, ¿verdad? Si yo le doy un mirror en el... Fíjate que el agua caliente te quedó ahorita del lado derecho. No, pero es que aquí me lo está haciendo correctamente. No sé si lo estás viendo ahí. El agua fría, lo voy a mover un chin para que se vea. Sí, sí. El agua fría. No, debe copiarse el aparato y girar los 180 grados. Eso es lo que sucede en la realidad. Ah, bueno, sí, porque el aparato se va a mantener igualito. O sea, si yo hago esto, copiarlo, ¿va? Y tú dices girarlo, esto es lo que tú dices, Michelle. Ahí sí, te está contrario. Eso es lo que sucede cuando tú instalas el aparato en el baño opuesto, por decirlo así. Sí, es la realidad. Es lo que sucede. O sea, te hago el comentario porque yo he intentado diseñar sistemas y diseño un apartamento, lo termino completo y yo sé que es mirror completo hacia la derecha y hacia arriba y tengo ese problema, me quedan las tuberías contrarias. Es que realmente te van a quedar, porque si... Entonces lo que hay que hacer, lo que tengo que hacer es moverla, evidentemente, pero desconecto el sistema y si son 10 pisos para arriba, o sea, hay que hacerlo
Bueno, hay que hacerlo primero piso por piso, evidentemente, y después hacer el copiar y pegar. No, en ese caso yo te recomiendo trabajarlo en grupos. Por grupo, correcto, sí, verdad. Grupo, para que solamente tengas que hacer una edición, pero realmente vas a tener que hacer una modificación, porque al colocar este aparato aquí, pues lógicamente es tan contrario, ¿verdad? Y tienes que modificar la tubería. Necesariamente va a tener que ser así. Y también sucede que en estos edificios que se hacen tan de muros de 10 centímetros, evidentemente es complicado cuando están en espalda, uno con otro. Esa distribución en esos muros tan pequeños pareciera que es complicado. Evidentemente el plomero cuando lo hace en obra se las arregla, pero expresar eso en un plano a veces es medio complicadito, ¿no? Bueno, es trabajoso, es lo que quiero decir, que sí, no es... Sí, lógico, porque tú tienes menos rejuego, menos espacio. Exacto, muy pequeño espacio de muro de 10 centímetros apenas. De hecho, lo que se hace generalmente en otros países es que se genera un espacio entre muro y muro, o sea, se hace como un espacio aquí para generar las tuberías. Eso lo he visto muy frecuente. Okay. Bueno, gracias, Iván, muy amable por la información. Perfecto. Hay un dato importante y eso me gustaría que lo evaluáramos, ya sería en otra oportunidad, es lo siguiente, fíjense, y lo he visto mucho en Sudamérica, que usan esto. Este codo que está aquí, en vez de ser un codo, es una T y de repente sale un tubo de aquí, ¿ah? Si esto está a 58, vamos a suponer ponerlo a .65, por ejemplo. Le voy a aplicar y aquí arriba, entonces, se le pone un tapón. Eso yo lo he visto mucho. Eso es una válvula de admisión de aire, Iván. Eso es para evitar que el sistema se presurice. Eso se utiliza en Estados Unidos mucho también, cuando tú no tienes cómo subir la ventilación hasta el techo. En los sifones colocan una válvula de admisión de aire. El tema es que aquí en este país no está muy regulado ese asunto y lo que te mandan es a poner una tubería de diámetros bien amplios para el tema de la ventilación, pero realmente eso en Sudamérica y en Estados Unidos está muy regulado, o sea, porque que eso crea unos problemas de autosifonamiento, en el que cuando tú descargas el inodoro, esa presión negativa, ese pistón con el que viene el agua, termina sacando el agua de los sifones. Y mucha gente dice, pero es que el baño de mi casa o del desagüe de piso, el baño de mi casa siempre tiene un mal olor y yo no sé qué es lo que es. Y es probablemente que hay un problema de ventilación de los aparatos, del tema imagínense, a veces si una tubería de esa tan soterrada no hay forma de descubrir eso. Bueno, pues pero eso se llama válvula de admisión de aire, la puedes buscar. Yo tengo una aquí de ejemplo en mi casa, cuando fui a Estados Unidos compré una para tenerla, pero aquí no he visto ninguna ferretería que la traiga. Bueno, yo estaba colaborando con algunos modelos de Chile y me encontré con eso y me llamó mucho la atención. O sea, eso tiene que estar en todos los aparatos. Sí, es así, una válvula de admisión de aire. Eso es donde haya sifones, ya sea fregadero, la lavadora, lavamanos. Ellos le colocan eso ahí y le ponen como un registrico ahí, como dentro de un registro, para que ella pueda ventilar. Perfecto. Sandy, ¿tiene alguna pregunta? ¿O algo que aportar? ¿Se me fue algo? ¿Se me olvidó algo? Bueno, viendo el tema del modelado, a mí me gusta así mismo como usted lo estaba haciendo, o sea, modelando uno mismo la tubería, no dejando que Revit haga el auto root. Exacto. Porque típicamente cuando Revit hace el autoenrutamiento, hace una distribución que típicamente no es la más recomendable y entonces uno tendría que readecuar lo que ya está hecho, que es mucho más complicado todavía. Además, hay muchas veces que los clientes ya indican los lugares en los cuales quieren que se coloquen las columnas de alimentación de agua,
columna de drenaje y también de ventilación. Entonces, me gusta más esa opción. Con el tema del auto-sizing, el tema de colocarlo ahí es la velocidad. Ese es el concepto más correcto, porque recuérdense que esta información que aquí se está presentando también sirve como un sustento, como memoria de cálculo. Sí. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, en el RR 008, limita que la velocidad tenga un intervalo de 0.60 a 2.50. Entonces, con uno colocar la velocidad máxima como target, que no la pase de ahí, entonces ya los diámetros de la sección transversal de la tubería garantizan que la velocidad sea por debajo de eso. Eso es lo más importante. Hay algo interesantísimo también en los aparatos sanitarios, cuando usted estaba definiendo el tema de la presión y los caudales, y es que sí, efectivamente el IPC tiene los caudales, la unidad de suministro, asociada dependiendo del tipo de aparato sanitario, pero también el tipo de control de flujo que se tenga predominante. O sea, si son aparatos de tanque o aparatos de fluxómetro. Eso es importante. Entonces, sí. Sí, qué bueno que lo mencionaste. Muy buen aporte. Sí, exacto. Entonces, si es, por ejemplo, un predominio de aparatos de fluxómetro, pues, lógicamente, los flujos volumétricos se van a ver afectados en gran manera. El tema de la presión residual, del drop pressure que se pone en el conector, si son de tanque, por ejemplo, el R08 lo pone como mínimo que sean 8 PSI. Por eso es que quizás ellos lo tomaron del IPC y ponen ese factor ahí. Pero lo que yo siempre hago es que cuando se hace un modelado, siempre le pido al cliente o al promotor de proyecto que me presente la ficha técnica de los aparatos que van a instalar, para así yo colocarle los que son correctos, porque, por ejemplo, ahora se está utilizando mucho green building y que las edificaciones sean LEED, por ejemplo. Sí. Entonces, están haciendo mucho uso de lo que vendría siendo una denominación que se llama WaterSense, que ya esos son aparatos de alta eficiencia que descargan con un flujo volumétrico mucho menor, que eso no está especificado en el Revit, pero sí uno lo puede coger de la ficha técnica. Sí. Básicamente eso. En ese caso, tendríamos entonces que colocar a cada elemento esa información, cambiarla. Efectivamente. Si no aparece, por ejemplo, el aparato sanitario directamente de la casa, pues entonces uno tendría que editar una familia ya existente que sea parecida en temas de dimensionamiento físico, ¿no? Para más o menos tener una idea del área que ocupa, el volumen que ocupa. Y le cambian la información analítica en función de lo que dice la ficha técnica del aparato que sí debe ser instalado. Ahora bien, esa ficha técnica, cuando ustedes la revisen, asegúrense que se usen los valores y no como texto. ¿Tú te has fijado en eso, Sam? Típicamente lo que lo hacen así, lo ponen, por ejemplo, 0.5 o hasta 0.25 WS Water Supply Feature Unit. Eso, ellos le ponen WSFU, okay, que es lo mismo que US, que unidad de suministro. Entonces ellos típicamente lo ponen de esa manera. Pero hay algo a tomar en cuenta, y es no tanto el flujo volumétrico es lo predominante en sistemas de este tipo de hidráulica presión. Lo que es predominante por lo general es la presión residual a la cual trabaja un equipo. Si yo tengo, por ejemplo, una torre de 20 niveles y en el nivel número 20 yo tengo una ducha, que la presión residual operativa de 8 PSI, mucha gente diría, bueno, esa es mi ruta crítica y yo tengo que dimensionarlo para que mi bomba me eleve el agua hacia allá arriba. Pero eso no siempre es cierto, porque puede darse el caso de que en el primer nivel se tenga un aparato sanitario cuya demanda de presión residual sea tan alta que genere la ruta crítica en ese punto. Okay. Entonces, es otro punto muy importante a considerar para esto. Y otro es que cuando uno hace la corrida en Revit, que uno le dice que genere el Pipe Pressure Report. Sí, exacto, de caída de presión. Ahí hace un reporte e identifica los tramos de la ruta crítica. Sí.
y genera una caída de presión general en esa ruta crítica, que esa es un dato muy importante que yo utilizo para el cálculo del TDH del equipo de bombeo, que a su vez sirve para la potencia. Entonces, en esa caída de presión, el software está considerando la presión residual de ese aparato más desfavorable. O sea, hay muchas veces que uno cree que nada más contempla la pérdida por fricción y accesorios, pero también está considerando eso. Que de hecho aquí no coloqué válvula ni nada de eso, o sea que no saldría ese dato. Pero sí, sale porque usted tiene codos y T, y ahí bueno, sí, tiene están los fittings ahí, las uniones. En ese caso, entonces, Andy, cuando yo individualizo ese dato en los equipos, yo tendría que considerar el más alto o simplemente me adhiero a lo que me diga el reporte. Se adhiere a lo que dice el reporte porque el software identifica la ruta a la cual se le hace más resistencia al sistema. Okay. Tema de energía hidráulica a aportar, que básicamente es la energía que debe de añadir el sistema, la bomba, y va directamente proporcional a la potencia del equipo de bombeo. Es una combinación de caudal y TDH y de eficiencia, en el cual si yo tengo una potencia X, esa potencia puede ser la misma para un caudal de Y y un TDH Z, pero también viceversa, un caudal Z y un TDH X. O sea que se mantiene la misma potencia. Ok. No, pues está excelente, excelente. No lo podemos ver. No, recuérdense que vamos a tener otros encuentros en donde sí vamos a hablar del reporte. Ahora no nos da el tiempo, el reporte de caída de presión y lo que sería la configuración correcta, ¿verdad? Lo que hablaba Sandy de qué es lo más predominante, si tanque o fluxómetro. Iván, sería interesante como parte del seminario, o sea, ver de repente esos ejemplos que Sammy ha tenido la experiencia de armar y ver rápidamente, o sea, con esa intervención, cómo pudiera verse ese enfoque desde el principio y cuáles son los resultados para entonces entender mejor claramente la visión de todo el panorama del diseño, ¿entiendes? Ok, eso incluso antes de nosotros entrar ahora al seminario, conversamos algo de que el próximo seminario vamos a tener algunos ejemplos, algunos escenarios. Y creo que es la vía de verdad de sacarle mayor provecho a estos paquetes, porque a veces uno se limita mucho a lo que le da resultado, pero no sabe la verdad, las justificaciones como la que ha dicho Sammy, claro, pues están detrás de esa complejidad que existe y se ven los resultados al final solamente. Eso es así. Es una realidad. Michelle, tu opinión. Ok, Francisco, ¿es que está hablando? Sí, una preguntita nada más. Sí. Mire, cuando yo estoy haciendo mi análisis en el navegador de sistemas, yo estoy trabajando con un proyecto un poquito medio atípico, porque yo estoy haciendo redes externas ahora de un proyecto. Y de hecho me he encontrado con un poquito de problemas, por ejemplo, en dos situaciones. Uno es el agua potable por el tema de los desniveles, que cuando tengo que empalmar las tuberías, ahí medio se me complicó. Yo hice un truco mientras tanto, esquemáticamente, que fue permitirle al coupling, permitirle una variación dependiente en la conexión. Y ahí más o menos. Okay. Eso es un truquito, sí, mientras tanto, para que por lo menos quedara conectado. Y quería preguntarle un asunto, porque yo no estoy trabajando la parte de las edificaciones, sino como que solamente las redes externas. Cuando yo llego al final de mi línea de alcantarillado sanitario, yo pudiera utilizar entonces para completar como equipo mecánico lo que sería una planta de tratamiento. Sí. Hago una familia que sea mecánica, planta de tratamiento, cerré ahí. Y la define como equipo mecánico. Como tipo mecánico. Sí, tiene que definir. Fue bien definido. Y el otro tema sería, como yo no estoy trabajando con las torres, tendría que utilizar, sería igual, una familia como tipo plumber fixture con la necesidad de la torre
para hacer la conexión, como si fuera más o menos un contador, vamos a decirlo así. Sí, porque tú estás recibiendo de las torres. Entonces, como quien dice, a nivel global, así, a tu red externa está conectada a las torres. Lo ideal sería tú tener ese cómputo total de las torres. Ellos modelaron las torres, pero la torre no tiene data. O sea, básicamente son modelos 3D. Ahí tú vas a tener entonces que estimarla, porque tiene que tener, necesariamente tiene que tener el dato. Porque ellos dimensionaron y todo. Yo hice el cálculo, lo chequeé el cálculo de la torre de nuevo. Y lo que estaba pensando es utilizar ese cálculo especificado dentro de una familia. Por ejemplo, el último registro de ellos especificaron una familia y entonces ya conecto el sistema exterior mío con lo que ellos vayan a descargar. Tú colocas la data total de ahí. Exactamente. Sí, eso lo puedes hacer porque no tienes esos elementos, no lo tienes para vincularlo. Entonces, tiene que tener por lo menos la información. Bueno, así será. Eso yo te recomendaría también que en realidad le pida la memoria de cálculo de la torre, porque es muy probable que, como tú eres un diseñador de una parte de un conjunto, ese proyecto lo vayan a someter para fines de aprobación. Eso sí. Si la información que tú estás tomando como base difiere de la que ellos están generando, pues tendrían un dictamen negativo con muchísimos ítems a resolver. Sí, yo la tengo la memoria ya. Yo lo que quería saber es empalme porque como es una red urbana, yo tengo lo que es la parte vía la parte, entonces ellos tienen insertados los edificios y esos edificios ya terminan en un registro final. Ese registro final lo que pensé fue sacar una copia y monitoreo de ese registro, okay. Y entonces volverlo, colocarle ahí ya específicamente la cantidad que va a recibir la torre y conectarlo a mi sistema. Bien, Michelle, ¿tienes algo que decir para cerrar? No, todo me pareció muy bien, la verdad, especialmente el tema del autodimensionamiento. Okay. Yo recuerdo al principio, cuando yo empecé a trabajar, no estaba muy familiarizado con la herramienta y a veces yo tomaba tramo por tramo de tubería y le ponía manualmente el diámetro. Eso incluía cambiar cada accesorio también de manera manual, colocar reducciones. Y luego uno investiga, porque después usted tiene media hora haciéndolo de manera manual, usted se pregunta que no es posible que eso se haga así. Encontré la herramienta y de verdad que simplifica mucho la vida, porque usted simplemente se preocupa por ruta de tubería, pasantes de viga, cambio de direcciones. Al final conecta todo, se asegura que todo esté en el sistema correcto, coge esos autodimensionamientos y todo queda a pedir de boca. Hay una parte, ahora que tú mencionas dimensionamiento, que es la de diseño de fabricación, que no la vimos, la vamos a ver después. Que nos va a ayudar mucho en la parte de cuantificación y de presupuesto. Esa herramienta es realmente muy buena y es muy fácil de usar. O sea, usted genera ductos, usted genera tuberías y le quedan visualmente muy bien, quedan muy bien. Y es un insumo muy bueno para presupuesto. Bien, nada, yo le voy a pedir a todos que enciendan la cámara, por lo menos para tomar una captura de este día. No sé si están, eso se lo voy a dar. Si están en condiciones.
Una Dime, preguntita dime, antes de Francis. rápidamente. Mire, esa familia que usted colocó, que tenía esos parámetros bloqueados, Ajá. ¿existe la forma de desbloquear esos parámetros o esos parámetros se quedan así ya? Sí, se pueden desbloquear, sí. Ah, bueno. Sin ningún problema se pueden desbloquear. Bueno, si yo quería como tomar una foto, ¿verdad? Si pueden encender la cámara, lo que puedan hacerlo. Ahí van las fotos. Bueno, será Tengo para, dos móviles en la será cabeza. para la próxima. Fátima, ¿qué te ha parecido? ¿Todo bien? Excelente, me ha gustado mucho. Y ya que de verdad que prendí el micrófono, dice que uno pasa por ignorante una sola vez. Soy un poco ignorante en esta área, pero sin embargo me gusta mucho. Y quiero hacer una pregunta, porque esta es como la primera vez que lo veo de esta forma, tan, ¿verdad?, detallada. En el área estructural, por ejemplo, para llevar toda esa información a Revit, siempre se hace de manera externa, ¿verdad? Primero se hacen cálculos externos y luego esa información se lleva a Revit. Yo veo aquí como que muchas cosas la está calculando el programa, Claro. porque veo como que ponen velocidad mínima, ¿verdad? Y luego se hace una revisión y esas tuberías pues cambian de diámetro. Entonces quiere decir que esta área de MEP no trabaja así, externo, no depende de cálculos externos. No, Sino tú como puedes, que lo hace Revit. si tú colocas la data correctamente, tú tienes los resultados a través del mismo software. Si la colocas Sí, lo más correctamente. importante, está basado en normativas. Exacto. Muchas veces uno se encuentra con un cálculo que uno le dice a la persona, oye, tú puedes enviarme la tabla cuando tú cálculos de esto. Y cuando la tabla llega, usted no sabe si la sacó de, no sé, del fondo de la India o de un campo australiano. No se sabe de dónde viene. Sí, se da eso caso. Luego hablaremos Ok. también del método de Hunter y de algunos métodos que se utilizan. Pero eso ya lo vamos a ir subiendo de nivel poco a poco, ¿ok? Hoy es una introducción. No, pero yo espero que continúen porque de verdad está muy interesante. Me ha motivado como a aprender un poco esta área. Bueno, está excelente. Sí, realmente se debe crecer en esta área. Ok. Bueno, pues entonces yo agradezco que estén aquí todos y que hayamos compartido estas horas. Elegimos estas horas por el asunto del toque de queda. Se supone que todo el mundo está en su casa, entonces una manera de invertir el tiempo. O sea que agradecido de mi parte de su presencia. Lo vamos a hacer presencial en el 2025, cuando se acabe el estado de emergencia. El coronavirus. Está bien. Sí, sería interesante. Bueno, Sí. Tan pronto se pueda, sería muy bueno hacer estos encuentros de manera presencial. Desde que se pueda lo vamos a planificar. Sí. Pasen buena noche todos. Yo esto lo grabé, lo pondré por ahí en algún momento. Bien. Oh, muchas gracias. Y yo anotando. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Buenas noches.